Digo, risas. Bendiciones, ¿cómo están todos? Shalom, shalom, acá estamos en una reunión más. Gracias al Señor, aquí en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Ministerio Escuela FAR, la Escuela del Resplandor. Le damos gracias ayer por la honra que nos ha dado específicamente de poder servirles. Damos gracias a Él y bueno, pedirles y decirles a todos que aquellos que quieran formar parte de esta gran familia pueden hacerlo, así que no tienen más que llamarnos, ahí tienen todas las conexiones posibles, ¿sí? Y le damos gracias al Señor por todo lo que están uniendo. Bien, hoy vamos a hablar de la quinta clase, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Quinta clase? Bien, vamos todavía. Gloria a Dios. Se llama Hayei Sara, las vidas de Sara. ¿Sí? Hayei Sara. En algunos dicen Hayei, otros dicen Hayei. Así que, venga para los poquitos. Las vidas de Sara. Sí, sacrificio. Bendecimos el nombre. Hayei Sara, las vidas de Sara, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es el rol de la mujer en el camino espiritual. Vamos a enviar esta para allá, la vamos a relacionar con el rol de la mujer realmente en el camino espiritual. Aunque vamos a intentar poder tener alguna conexión, poder conectarla, ¿sí? Con algunos principios básicos para los jóvenes también, ¿sí? En el hecho de como venimos hablando, en el hecho de la pareja, ¿sí? Si nos da el tiempo vamos a poder, tanto aquellos que buscan novia como aquellos que buscan novio. Así que bueno, y si no buscan, mejor todavía, quédense bastante. Bendecimos su nombre. Gracias al Señor. Bien. Esto está en Génesis 23.1. Génesis 23.1. ¿Cómo es? Sara dice, ya ser universitario es mucho. Es demasiado ser universitaria, tiene razón. Basta con universitaria, no quieran ser esposas, todavía no. Esta para allá comienza con la muerte, ¿sí? Con la muerte de Sara. Uno dice muerte, pero generalmente no es muerte. En el hebreo explicábamos recién que en el hebreo no se dice falleció, no existe el término fallecer. El término es fenecer, pasar de un estado a otro. O sea, obviamente tiene que ver con el hecho de que la muerte simplemente es un estado, ¿sí? Es un estado, obviamente, es un proceso para pasar no a mejor vida. O sea, no es que sea la mejor vida, porque esta puede ser la mejor vida si aprendemos a vivirla. Uno dice, pasó a mejor vida. No es que pasó a mejor vida, realmente. Obviamente, aquel que no hizo nada, no pasó a mejor vida. Aquel que no entendió vivir la vida, no pasó a mejor vida. Obviamente, realmente pasó a que lo disciplinen, como quien dice, ¿no? O sea, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero hoy estuvimos hablando de cosas específicas en cuanto a la Neyamá, en cuanto al alma. Así que poder entender cómo vivir la vida, ¿sí? Si uno aprende a vivir este estado, va a ser una buena vida, realmente, porque debemos aprender, o sea, cuál es el rol en este tiempo, en esta edad presente, ¿sí? Acá en esta tierra, obviamente, ¿sí? En cuanto a lo que nos toca delante de Hashem, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, comienza hablando de la muerte de Sara, y es una de las enseñanzas que más secretos cabalísticos tiene. Hayei Sara, muchísimos secretos tiene. Es impresionante, o sea, lo que se puede aprender de esta enseñanza, ¿sí? Y algunos conceptos cabalísticos que podemos aprender, como para poder hacer una introducción, son los siguientes. Por ejemplo, Abraham Avinu, ¿sí? El esposo de Sara. Abraham Avinu, específicamente, ¿qué es lo que representa? Porque entiendan algo, todos representamos algo en la tierra. Ahora, vamos a ver la representación, por ejemplo, cabalística de ¿qué? De Abraham, de Sara y de Lot, para que podamos entender un poco. Acá se nos va a abrir un poco el conocimiento y vamos a poder ver la historia a otros niveles, en otras direcciones. Vamos a poder ver la historia, ¿sí? Obviamente vamos a poder comprender
a un nivel un poco más, vamos a poder ver un poco más allá de lo que nuestros ojos naturales hasta ahora vieron. Abraham Avinu, por ejemplo, representa el cuerpo. Delante de Hashem, o sea, en esta historia, Abraham representa el cuerpo, ¿sí? El cuerpo. ¿Por qué los sabios entendieron que Abraham representa el cuerpo? Porque la gematría, el nombre de Abraham da 248. La gematría es 248. Y en el cuerpo tenemos 248 órganos. O sea que, obviamente, dando a entender poniendo en práctica este concepto, entendemos que entonces Abraham representa el cuerpo. ¿Qué representa Sara entonces? Sara, que su traducción es princesa en español, ¿sí? Representa la Neyamá, el alma. Hace referencia a la Neyamá, ¿sí? Al alma espiritual. Así que cada vez que aparece el nombre Sara, por ejemplo, o la denominación de princesa en la Biblia, en la Torá, hace referencia al alma humana. O sea que cada vez que se vea el nombre Sara, nosotros para poder ir un poco más allá, entender un poco más a profundidad, cuando aparece el nombre Sara, obviamente ese nombre Sara hace referencia a la Neyamá. ¿Está bien? Y el nombre Lot, ¿qué es lo que representa? Lot, que su traducción es velo, ¿sí? Su traducción es velo, y hace mención al Yetzer Hará, a la mala intención que está dentro nuestro, ¿sí? ¿Qué es la mala intención? Es el deseo de recibir egoístamente. Esa es la mala intención, o el deseo egoísta de recibir, ¿sí? Para uno. Eso es el Yetzer Hará. Y es quien nos separa de la luz del Creador. El Yetzer Hará nos separa de la luz del Creador, ¿sí? Y nos impide contemplar la divinidad en nuestra realidad. Por eso es que Lot representa específicamente, ¿sí? Un velo, representa un velo, ¿sí? Al Yetzer Hará. Y el velo que nos impide ver. Por eso es que cuando el Señor, cuando Abraham se separó de Lot, dijo el Señor, ahora sal y mira. ¿Me entienden? Porque antes Abraham no podía ver, pero después que se separó de Lot, el Señor le mostró, ¿me entiendes? O sea, esto nos da a entender que a veces cuando el Señor nos llama, ¿sí? Nos llama a nosotros y a nuestras familias, pero hay quienes se apegan a nosotros y claro, obviamente, y funcionan como una traba, como un velo que no nos permite ver el diseño de Hashem. Y hasta que ese velo, hasta que esa traba, hasta que esa persona no se despega de nosotros, ¿sí? No podemos ver la realidad del llamado. ¿Me entienden? Entonces, obviamente, de esta manera podemos interpretar a los tres personajes principales, ¿sí? Ahora bien, en la parashá, en la enseñanza, no aparece la palabra muerte, lo dijimos, sino que todo lo contrario, ¿sí? La parashá comienza diciendo lo siguiente: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Ahora, esta es la traducción. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Pero en el hebreo, obviamente, sí, en el Humash, mejor dicho, en el Humash, que es la Biblia hebrea, en el Humash, de donde se traduce esto, dice lo siguiente: está escrito, fueron los años de Sara 100 años, singular, como hablábamos hoy. 20 años, singular, ¿sí? Y por último, 7 años, plural. Ese número 7 años, como está en plural, ¿sí? Encierra un misterio. Ese misterio lo vamos a revelar hoy, obviamente, porque nos llevaría mucho más allá, ¿sí? Y dice, y estos fueron los años de Sara, Hayei Sara, ¿sí? Hayei Sara, la vida de Sara, ¿sí? Y desde aquí aprendemos, como la palabra muerte no aparece en esta escritura, más allá de que Sara, estos fueron los años, no es que Sara murió, no dice Sara murió, estos fueron los años de Sara en la tierra. Aquí aprendemos que estos fueron los años de Sara, aquí, en esta edad presente. O sea, podemos entender aquí claramente que el alma nunca muere.
más allá de que la entendemos, para una persona que no entiende, el alma nunca muere, porque no hay palabra de muerte hasta acá. Estas fueron las vidas de Sara, dice. Otra de las cosas que hacíamos mención antes de entrar en el video, decíamos que estos tres números, 100 años, 20 años y 7 años, hacen mención específicamente a que Sara, realmente, cuando pasó de este estado al estado espiritual, al reino de las almas específicamente, ¿sí? Sara tenía los 7 años de Sara, obviamente 127 años, los 7 hacen mención a la inocencia, obviamente, de un niño. Esa era la inocencia de Sara. La inocencia, obviamente, la santidad, más allá de todo, no es que inocencia, sino que santidad en Sara. Los 20 años hacen mención específicamente al resplandor de la juventud, a la belleza. Era cuando falleció, cuando feneció, era tan bella como si fuesen los 20 años, ¿sí? El resplandor de ella era igual, ¿sí? Y los 100 años hacen mención, obviamente, a la sabiduría, ¿sí? A la madurez, ¿sí? de Sara. Así que imagínense que esa mujer era impresionante. Acá la Torá ya nos está hablando específicamente de lo que Adonai requiere de las mujeres, ¿sí? De las mujeres, porque estamos hablando de Sara. Entonces lo que Adonai requiere de las mujeres es que vivan los años que tengan que vivir. ¿Para qué? Obviamente para traer dirección y un montón de cosas que vamos a ver ahora. Para traer crecimiento espiritual específicamente, ¿sí? al esposo, para direccionarlo, para orar por él, porque generalmente por los hijos y por todo lo que vamos a ver, porque generalmente Dios nos da un diseño de vida sobre esta edad presente. La palabra dice que serán los días del hombre 120 años sobre la tierra. Deberíamos llegar a 120 años, aunque el hombre no llega, generalmente es muy difícil llegar. Pero si aprendemos a cuidarnos, aprendemos obviamente a estar alineados conforme a las leyes alimentarias, ¿sí? A las leyes de alimentación que la Torá nos determina, poder cuidar el cuerpo, obviamente, poder estar en alerta, en un estado espiritual, entonces podemos llegar claramente, porque las enfermedades que el cuerpo pueda llegar a tener no es nada más ni nada menos, ¿sí? Que el atrofio del alma. O sea, como el alma no está alineada al propósito espiritual, entonces las enfermedades que pueda tener el cuerpo tienen que ver específicamente, claramente, ¿sí? con el problema, con el atrofio del alma, como quien diría, por decirlo así, ¿sí? Porque la Neyamá, ¿sí? no está llevando a cabo su función, ¿sí? Así que bueno, por estas cuestiones, obviamente debemos entender, ¿sí? todo esto. Por eso, vuelvo a repetir, no se usa el término fallecimiento, sino que fenecimiento, ¿sí? Pasar de un estado a otro, ¿sí? En cuanto a la Neyamá, eso lo vimos. Bien, por eso dicen los sabios, ¿sí? Que la Neyamá del hombre es Helek Elokan Mimahal. Así es en hebreo, que la traducción es una porción del Todopoderoso. Una porción del Todopoderoso. El alma, la Neyamá, es una porción del Todopoderoso en nosotros, pues los atributos de la divinidad están ocultos en la Neyamá. Los atributos de la divinidad de Adonai están ocultos en la Neyamá que tenemos dentro nuestro. O sea que no tenemos límite para crecer espiritualmente. No hay límite para crecer. ¿Qué dice Efesios? Siempre lo repetimos nosotros, ¿no? ¿Qué dice Efesios cuando habla específicamente de la estatura del hombre? ¿Sí? O sea, esa es la estatura de la Neyamá. Obviamente está hablando del crecimiento, de las medidas espirituales, ¿sí? De la Neyamá. O sea que no hay límite de crecimiento. Uno puede crecer tanto se lo proponga a nivel espiritual. Eso requiere de disciplina en los mandamientos, en el camino que Dios nos determina, en la oración, ¿sí? en determinarnos servir a Hashem como debe ser. Ese es el punto.
¿me entienden? Entonces no hay límites para un crecimiento espiritual. Pues los patriarcas en aquel tiempo eran Merkabah. Cuando hablamos de este término, ¿qué es Merkabah? Claro, eran carrozas de la Shejinah, carrozas de la gloria, ¿sí?, de Dios, carros divinos, ¿sí?, carrozas divinas de la Shejinah del Creador, sujetos a la voluntad del Creador. Porque uno no puede ser carroza si no está sujeto a la voluntad, y la voluntad está escrita en su palabra. O sea que, sirviendo a Dios a través de su palabra, nosotros podemos ser carrozas, ¿sí?, carros divinos, carrozas divinas por donde la Shejinah, ¿sí?, es transportada a través de nosotros. Somos como la Merkabah de su presencia, tan fácil como eso, ¿sí?, la Merkabah de su presencia. Y este lugar se puede convertir en una Merkabah de su presencia, ¿sí?, o mejor dicho, obviamente en un galpón donde se guarden las varias Merkabahs, porque somos varios específicamente. Así que, bueno, la nave nodriza. Así que realmente a eso queremos llegar, ¿sí? Todo sádic, toda persona justa, ¿sí?, todo sádic pierde su voluntad al estar sujetos a la voluntad del Creador. ¿Cómo una persona obviamente puede llevar a cabo la voluntad del Creador? Cuando realmente la persona específicamente pierde su voluntad por la voluntad del Creador, o sea, sujetándose a los principios de la ley. Ya no vivo yo, dijo el Señor, ¿sí? Ya no vivo yo, dijo el Señor, más el Mashiach vive en mí. Otra de las cosas dijo el apóstol Pablo, ya no digo yo, más el Mashiach vive en mí. Pero también dijo, tenemos la mente de Mashiach, lo dijo él. O sea que estaba dentro de la voluntad del Señor, porque la voluntad de Hashem, o sea, la voluntad de Hashem es que nosotros seamos como Mashiach. O sea, o mejor dicho, representemos a Mashiach en esta tierra como un cuerpo, como el cuerpo de Mashiach, obviamente, ¿sí?, bien establecidos. Ese es el punto en cuestión. Eso es lo que Hashem requiere de nosotros, ¿sí? Por eso mismo pierde la voluntad. Todos ahí, obviamente, al estar sujeto a la voluntad del Creador. Pero el malvado también pierde su libre albedrío. ¿Y cómo es que el malvado pierde su libre albedrío? El malvado pierde su libre albedrío al estar sujeto a los deseos de recibir egoístamente. ¿Me entienden? Por eso mismo, específicamente, Lot, obviamente, tiene ese concepto, ¿sí?, como hablábamos recién en el comienzo, ¿sí? Todo malvado pierde su libre albedrío, ¿sí?, cuando está sujeto al deseo de recibir egoístamente. Obviamente está sujeto o está encarcelado en su propia clipá, en su cárcel, en su cárcel de pecado. ¿Me entienden? Obviamente también el malvado obviamente puede perder su voluntad, obviamente, porque está sujeto a la voluntad del deseo que lo gobierna. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, referentemente a esto, dijo: encuentro una ley en mis huesos. Encuentro una ley. Dice, el apóstol Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, aunque yo quiero hacer las cosas del Rúa. Entonces dice, por él dice, encuentro una ley en mis huesos. Era la habitación de pecado. La habitación de pecado, obviamente. Eso tiene que ver, ¿sí? Obviamente, eso tiene que ver cuando la persona está sujeta a su voluntad egoísta, ¿sí? Aunque el apóstol Pablo no tenía eso, pero lo que él fue en la vida pasada, ¿sí?, o sea, siempre se le aparecía, ese Yetzer Hará, le aparecía específicamente, obviamente, y siempre lo llevaba a querer hacer lo que la carne determina y no lo que el Ruach obviamente quería. Por eso mismo él decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea que seguía todavía encerrado en su prisión, ¿sí?, en la prisión en la cual específicamente él luchaba cada día. Por eso él decía, tengo un aguijón en mi carne. ¿Me entiendes? Claro, exactamente, sí, exactamente. Así que dice una frase que siempre me gustó: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces
contra el aguijón. Hay que menguar. Hay que menguar y obviamente dejar que el Eterno, ¿no?, establezca su voluntad en nuestras vidas. Bien, si vamos adelante. Tanto los patriarcas como las matriarcas, tanto los patriarcas como las matriarcas, ¿sí?, son considerados como carrozas divinas. Así que no solamente los hombres, también las mujeres. Tanto los patriarcas como las matriarcas son considerados carrozas divinas, ¿sí? Todos los varones estudiosos, por ende, todos los varones que estudian Torah reciben el Roshen. El Roshen es la huella, ¿sí? La huella espiritual. ¿De quién la reciben? De los patriarcas. Todo varón recibe la huella espiritual de los patriarcas. Nosotros recibimos el Roshen, la huella espiritual, ¿sí?, de los patriarcas. De Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí?, de aquellos patriarcas. Y las mujeres reciben el influjo poderoso, o sea, el Roshen también, por decirlo así, la huella espiritual, ¿sí?, de las matriarcas. ¿Quiénes son estas matriarcas? Sara, Rebeca, ¿qué más? Débora. No. Lea y Raquel. Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Esas son las patriarcas, ¿sí? Las matriarcas. De estas personas, las mujeres reciben el Roshen, la huella espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de huella espiritual, tenemos que ver obviamente lo que hay, la influencia que hay, el influjo astral, por decirlo así, el influjo poderoso que hay a través de esas almas en el mundo espiritual. Realmente debemos entender que si nosotros queremos recibir de ellos, es simplemente con el hecho de entender que obviamente en el mundo de las almas nosotros podemos recibir de ellos. Esto es algo que aprendimos nosotros hace mucho tiempo. Si una persona quiere tener la unción, quiere recibir la unción que tuvo, por ejemplo, X personaje, o sea, profeta, patriarca, lo que fuese, ¿sí? Simplemente tiene que orar al Padre, obviamente, y tener y aprender a unirse en el mundo espiritual para poder recibir ese influjo, ese Roshen, ¿sí?, esa huella espiritual, ¿sí?, realmente, ¿sí?, para poder, obviamente, tener la fuerza que tuvieron ellos. ¿Me entienden? Nosotros lo aprendimos específicamente cuando buscábamos esa unción de tañedores que tenía David. David tenía esa unción de tañedores en donde tañaba el arpa, específicamente su instrumento, y a través del tañido David liberaba a personas, liberaba específicamente a Saúl. Y nosotros fuimos partícipes de eso cuando realmente supimos cómo alcanzarlo. Me acuerdo que cuando nosotros en aquellos tiempos, hoy también, pero acá no hay ningún endemoniado, así que gracias al Señor. Pero en aquel tiempo tocábamos simplemente el instrumento, tañábamos el instrumento y las personas se liberaban. No había un cántico, solamente un tañido y las personas se liberaban. Es impresionante, nos pasó en las cárceles, en muchos lados. Entonces, eso es recibir el Roshen, ¿sí? El Roshen, ¿sí?, la huella espiritual, ¿sí? Nosotros hemos recibido el Roshen de David, la huella espiritual de David. ¿Esto es posible? Claro que sí, pero hay que saber cómo entrar, cómo ser direccionados, ¿sí?, cómo alcanzar esas cuestiones, esas cosas, esas bendiciones de parte de Hashem. Bien, entendiendo esto, vamos a entender quiénes eran, aparte de entender quiénes eran las matriarcas, vamos a entender quiénes eran las profetisas. Pero como estamos hablando de qué, ¿de qué estamos hablando? Claro, pero ¿qué dijimos? El rol de la mujer. Vamos, las mujeres. Ese era para las mujeres. El rol de la mujer en la directiva espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a entender 7 profetisas que hubo en el pueblo de Israel, ¿sí? Más allá. Ahí está. Ahora entró. Bien. Una de ellas fue Sara. Sara. La otra es Miriam. La otra es Débora. Exactamente, Débora.
La otra es Abigail. Sí, la Exactamente. La otra es Hannah. La otra es Huldah. Y la otra es Esther. Cada una de ellas representa a una Sefirat, de Serampín. Esto lo vamos a ir aprendiendo, pero Te faltó Rebeca. ¿Cómo? Te faltó Rebeca. Sí, pero Rebeca no fue profetisa. Nada. Estamos hablando de decir, Rebeca no fue profetisa. De las profetisas, obviamente, que son determinadas como profetas dentro del pueblo de Israel. Mujeres. La más renombrada fue Sara. Sí, 7, ahora vamos a ver, 7, estas son 7 profetisas, pero no todas fueron matriarcas. Las matriarcas solamente fueron las 4 que hemos nombrado. Sara, Rebeca, Lea y Rebeca, Lea, Sara y Raquel. Exactamente. Bien, vamos. Por ahí va, por ahí vamos, pónganse las pilas. Pero, obviamente, sí, no todas, como vuelvo a repetir, no todas las profetisas fueron matriarcas. Ahora bien, cada una de ellas representa, inténtelo y después les voy a dar específicamente qué es lo que significa. Cada una de ellas representa una sefirá, ¿sí? Anótela así de esa manera, una sefirá. Sara representa Geser. ¿Qué es Geser? Bondad. Exactamente. ¿Geser qué es? Bondad. Bien. Sí, generalmente es bondad, pero va por el lado del amor, ¿no? Va por el lado del amor. Miriam representa a Geburá. La fuerza. Exactamente. Fuerza. Miriam representa a Geburá. Fuerza. Débora representa a Tiferet. La belleza. Belleza, armonía. ¿Sí? Abigail representa a Od, esplendor. Hannah representa a Netzach, victoria, curación. Eso significa. Huldah representa a Yesod, fundamento. ¿Sí? Y Esther representa a Malhut, reino, exactamente. ¿Sí? Todo lo que estoy dando ahora es simplemente una conexión para clases que vienen. ¿Sí? Así que no queramos anticiparnos porque vayamos notando, porque así vamos a ir aprendiendo ciertas cuestiones. ¿Sí? Porque le preguntaba al Señor cómo puedo meterlos, ¿sí?, en la alineación. Entonces, la única manera que existe es poder unir la Torá con principios cabalísticos, ¿sí?, con lenguajes cabalísticos, ¿sí?, para que nosotros podamos entender e ir anexando, ¿sí?, y ir haciendo que nuestra mente, nuestra conciencia vaya, ¿sí?, entrando en el cauce en el cual el Señor nos quiere llevar. Bien, estas matriarcas alcanzaron un grado de profecía tal, escuchen esto, estas matriarcas alcanzaron un grado de profecía tan elevado que obviamente, que superaron el nivel de profecía de los patriarcas. Tremendo. Sí, de hecho es más, las mujeres, cumpliendo el rol en el cual Dios las pone, ¿sí?, en el área espiritual, ellas pueden alcanzar un grado, o sea, un nivel de profecía más elevado que el de los hombres. Y esto lo podemos ver ¿en dónde? Lo podemos ver, por ejemplo, claramente, ya que estamos con esto, cuando Sara le dijo a Abraham que debía sacar a Agar y a Ismael de su casa, porque Sara veía cosas que Abraham no podía verlas. Sara vio la semilla de maldad que había en el corazón de Ismael, ¿sí? Realmente. Y Abraham no pudo verlo. Abraham no podía verlo. Esto nos da a entender específicamente, claramente, de que ella tenía, obviamente, un grado de percepción profética más elevado, ¿sí?, que el de Abraham. Podemos verlo también en otras citas. Lo importante de esto
es entender que, como dice Proverbios 31, ¿qué dice Proverbios 31 sobre referente a la mujer? Mujer virtuosa. Claro, la mujer virtuosa. El marido se conoce por aquella mujer virtuosa, en medio, ¿sí?, del pueblo, ¿sí? Entonces debemos entender que la mujer, con ese sexto sentido que uno dice, sexto sentido que se le dice, ¿no? Pero generalmente es una percepción, es una directiva profética, una percepción realmente, o sea, que el hombre no alcanza a tener, ¿sí?, que no alcanza a tenerla. La mujer específicamente ve cosas que el hombre no ve, por eso mismo Dios nos sujeta a ella, aunque a nosotros nos es muy difícil sujetarnos a ella, porque cuando viene y dice, yo creo que al hombre lo que más le revienta, dijo el sapo, a mí lo que me revienta son los camiones, dijo el sapo, ¿sí? Pero al hombre lo que más le revienta es que después de que la mujer le dijo algo, ¿sí?, y le pasó ese algo, porque no obedeció, lo que más revienta es que cuando la mujer venga y le dice, ¿viste? Te lo dije. Te lo dije. Y no me quisiste escuchar. Exactamente. ¿Me entiendes? Y es verdad, somos todos así. O sea, y lo que nos están observando, usted también es así. ¿Me entiende? Niños, no cometan ese error. Escuchen a sus esposas. ¿Me entienden? Y si no, quédense solos. Dijo el apóstol Pablo, el que tenga el don de abstinencia, que se guarde para la gente, ¿no? Sí, amén. Exactamente. Sí. En esta edad presente, no creo. O sea, es como que si estaría Pablo ahora, le diría Pablo, dale. Pero debemos entender, creo que lo que más nos revienta a nosotros es eso, ¿no? Lo que más nos molesta es eso. Pero es una realidad. Por eso mismo podemos entender que ellas ven cosas que nosotros no vemos, ¿me entienden? Ellas ven cosas que nosotros no vemos. O sea, por ejemplo es, ¿qué es esa mancha que tenés en la camisa? ¿A dónde? Así que Juan dijo, ¿no? Así es, o sea que de acá entendemos que las mujeres, ¿sí?, tienen una percepción, ¿sí?, o sea, más elevado, un nivel de percepción más elevado que los patriarcas. Por eso mismo debemos entender que toda mujer debería encontrar su camino, su royen, ¿sí?, su huella profética, su huella espiritual, ¿sí?, dentro de la directiva del Señor, dentro de la directiva que Hashem determinó, ¿sí?, y no dejarse llevar por el influjo el influjo del diseño Jezabel, ¿sí? Que el diseño Jezabel tiene mucho que ver con el diseño del feminismo, ¿sí? Del feminismo, de aquella que es feminista, porque, o sea, nosotros podemos congeniar en algo. A todo hombre le gusta que la mujer sea femenina, al menos a mí. Todo hombre queremos que la mujer sea femenina, sea como es, mujer específicamente, ¿sí? Ahora, el feminista, la feminista obviamente es como el machista, ¿no? La feminista es como el machista, específicamente, aunque ellas no se dan cuenta, aquellas que están en ese influjo, pero son como el machista. O sea, ellas creen específicamente que sujetándose a la voluntad de Hashem, no el hombre, sujetándose a la voluntad de Hashem al lado de su esposo, entonces obviamente la mujer cree, muchas creen, ¿sí?, que son dominadas. En ningún momento, porque cuando una mujer se sujeta a la voluntad de Hashem al lado de su esposo, ¿sí?, y el hombre se sujeta a la voluntad de Hashem al lado de su esposa, juntos son dinamitas. Alcanzan obviamente bendiciones que en este mundo separados no pudieran alcanzarlas nunca. ¿Me entienden? Solamente hay que ponerse de acuerdo y hay que entender el diseño espiritual dentro de la obra del matrimonio. Ese es el punto. Bien, sigamos adelante. La Sefirá y los patriarcas, ¿sí?, para poder entender un poco más. Abraham estaba, si Sara, obviamente, si Sara es Gesed, ¿Abraham qué es? También es Gesed. Abraham es Gesed, es amor específicamente, ¿sí?
Isaac, por ende, es Geburah. Tiene que ver con Geburah, que es una fuerza. Es la fuerza específicamente, ¿sí? Y Jacob tiene que ver con la sefirá de Tiferet, que es belleza y armonía. Moisés, por ende, tiene que ver con la sefirá de Netzach, que es victoria, pero también que es duración. Aarón tiene que ver con la sefirá de Od, y también esto significa el resplandor. Yosef tiene que ver con la sefirá de Yesod, que es fundamento. Y David tiene que ver con la sefirá de Malhut, que es reino específicamente. ¿Me entiendes? Ese es el punto tal. Ahora, esto se debe conocer de esta manera, vuelvo a repetir, porque ya vamos a hablar en clases más avanzadas de estas cuestiones, pero debemos entender esto, porque esto, entendiendo esto, ¿sí? vamos a poder entender la particularidad de cada uno de los pastores. Estos 7, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, son los pastores de Israel, son los 7 pastores de Israel. Se los conoce como los 7 pastores de Israel. ¿Está bien? Ahora bien, en la tienda de nuestras matriarcas, de la matriarca Sara, ¿sí? Ocurrían 3 misil. ¿Qué significa misil? Significan milagros. 3 milagros, ¿sí? Y representan 3 niveles de alma. Estos 3 milagros representan 3 niveles de alma. Anótenlo y ahora vamos a hablar de eso. El ser humano, por ende, está conformado por 6 entidades. A saber, y esto ustedes lo saben. El cuerpo, ¿sí? La palabra hebrea para cuerpo es kuf. ¿Está bien? El alma biológica, ¿cuál es? El nefesh. El espíritu, ¿qué es? El ruach. El alma espiritual, ¿qué es? La neshama. La vida, la vitalidad, la expansión de la vasija, ¿qué es? Hayá, exactamente. Y la unidad con la divinidad, o sea que vendría a ser el alma unificada, la ejad, ¿qué es? Yehidá, exactamente. Esos, ¿sí? Son las 6 entidades del ser humano. ¿Está bien? También se lo conocen como 6 entidades. Bien. Guf, cuerpo, ¿sí? Interactuamos en esta realidad física ¿con quién? A través del guf, del cuerpo. Se interactúa en esta realidad física a través del cuerpo, ¿sí? El nefesh nos permite caminar, comer, dormir, tener relaciones, etc. Eso es lo que hemos visto hoy, parte de lo que hemos visto hoy al mediodía. El ruach es el motor de las emociones, ¿sí? Sentimientos, memorias, palabras. La neshama es el intelecto, la imaginación, el conocimiento, ¿sí? La supraconciencia. El nivel de Hayá tiene que ver con el lazo que ata la neshama con la sexta entidad. Y la sexta entidad es Yehidá. Yehidá obviamente tiene que ver con la unidad, ¿sí? Y nos atamos a la fuente de nuestra vitalidad, obviamente, que es Akadosh Baruj Hu, a través de la Yehidá. Y tiene que ver con eso. Sigamos. Entonces, los 3 milagros que necesitamos entender conforme a lo que pasaba dentro de la tienda de Sara son las siguientes. Las velas, primer milagro, las velas se mantenían encendidas. Ese es el primer milagro. Las velas no se consumían. Uno dice, che, las velas no se consumían como primer milagro. Como segundo milagro, el pan jalá siempre estaba fresco, ¿sí? Y como tercer milagro, habitaba la Yehiná, la presencia divina, porque era una merkabá de la presencia. Esos son los milagros que acontecían dentro, ¿sí? Dentro de la tienda de Sara.
cuando Sara deja esta tierra, la nube de gloria, por ende, la Shejina se aleja, Se va de la tienda. las velas se apagan y la Jalá se endurece. Bien.